Ya estamos compartiendo, doctora. Ya se me iniciará. Antes voy a hablar, porque si no, pero todavía no quiero nada. Buenas tardes, alumnos de la clase sección B de medicina. Ahora solo tengo un solo alumno. Sí, vamos a hablar ahora de recién nacido de madre con patología no infecciosa. Dentro de estas, las patologías más frecuentes que pueden, digamos, influir en el desarrollo, en el estado de salud del recién nacido, tenemos la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se presenta a partir de las 20 semanas de gestación, ¿no? Donde se observa que los niveles sanguíneos de glucosa se elevan en la madre y también le van a proporcionar glucosa al feto. Y esto va a hacer que se estimule la hormona del crecimiento y por lo tanto hace que el bebé aumente de peso significativamente. ¿Cómo definimos la diabetes gestacional? Es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que aparecen, se detectan y se diagnostican por primera vez durante la gestación. En consecuencia, esto aumenta la morbilidad y mortalidad perinatal. ¿No? La frecuencia es de 1 a 14% del total de las gestaciones según la Academia Americana de la Diabetes. ¿Cuáles son los factores, digamos, predisponentes en la madre para que presente la diabetes? ¿No? Primero tenemos la historia personal y familiar de diabetes y mellitus en la familia, ¿no? Que puede ser diagnosticada antes de la gestación o realmente ser una diabetes gestacional. Las madres obesas tienen mayor predisposición para presentar esta patología, sobre todo las mayores de edad, mayores de 35 años. Y en la historia obstétrica de la madre, de repente hay antecedentes de niños grandes, macrosómicos, o mortinatos, o que hayan presentado alguna malformación. Además de abortos y poligramos. O sea, en resumen, una mala historia obstétrica de la madre. Esta diabetes en la madre puede complicarse con una hipertensión arterial crónica, una propensa que presente infección de las vías urinarias o una vulvovaginitis de tipo de cándida, ¿no? Y la madre también cuando está recibiendo dosis altas de corticosteroides. Ahora sí. Entonces, la madre se la clasifica según el nivel de riesgo, ¿no? Riesgo bajo cuando son madres jóvenes, menos de 25 años, que tienen un peso normal, que no tengan antecedentes familiares de esta enfermedad, tampoco una mala historia obstétrica y, digamos, que no sea del grupo étnico que el riesgo moderado es las madres que tienen más de 25 años, pero que no tienen tampoco ningún otro factor de riesgo. El único riesgo es la edad. Y el riesgo alto es las madres que son mayores, que son obesas, que tienen antecedentes familiares, personales y además una mala historia. Entonces, el hijo de madre diabética es un producto de la concepción potencialmente sano, que al crecer y desarrollarse en un medio intrauterino desfavorable, sobre todo en las
caso de las madres que tienen una diabetes mellitus no controlada, adquiere riesgos elevados de malformaciones congénitas. Modifica su patrón genético de crecimiento y mantiene una homeostasis a costa de una serie de ajustes metabólicos que comprometen su capacidad de adaptación al medio extrauterino, exponiéndome en consecuencia al riesgo de que incrementan su morbilidad y mortalidad. Los hijos de madres que tienen diabetes tipo 1, o sea, las madres insulinodependientes, tienen mayor riesgo de que sus productos de la concepción presenten malformaciones congénitas, alteraciones funcionales y alteraciones antropométricas. En el caso de un hijo de madre con diabetes tipo 2, el riesgo de malformaciones congénitas es mucho menor, pero sí hay riesgo elevado de alteraciones funcionales y antropométricas. En cambio, el hijo de una madre con diabetes gestacional es poco frecuente que aparezcan en las primeras 8 semanas de gestación. Generalmente se presentan a partir de las 20 semanas de gestación, ¿no? Cuando el riesgo de alteraciones o malformaciones disminuye grandemente. Si el diagnóstico pasa desapercibido y no se inicia ninguna medida terapéutica específica, ¿no?, el riesgo de alteraciones funcionales y antropométricas es similar al hijo de madre de diabetes tipo 2. ¿Qué complicaciones puede tener el hijo de una madre diabética? Puede tener condicionar una enfermedad pulmonar frecuente y potencialmente grave, ya que se menciona que hay una deficiencia de surfactante. Esta deficiencia de surfactante está presente en los hijos de madre diabética con una frecuencia 5 a 6 veces mayor que en los neonatos de la misma edad y que las madres son sanas, ¿no?, que no tienen ningún patología. Hay mayor incidencia también de taquimia transitoria al recién nacido, hipertensión pulmonar y neumotórax. En contraste, la maduración fetal puede ocurrir en embarazos diabéticos complicados con vasculopatía. ¿Qué se entiende por esto, no? Una madre que tiene una diabetes crónica ya tiene compromiso vascular, ¿no?, daño renal, hipertensión, y en consecuencia va a haber una deficiencia de aporte de nutrientes y de oxígeno a través de la barrera fetoplacentaria. Entonces, estos niñitos, al vivir en un estado de hipoxia, pues, y de déficit de nutrientes, van a ser pequeños para la edad gestacional, ¿no? Un riesgo metabólico tan importante que pueden presentar los hijos de madre diabética son el trastorno metabólico de hipoglucemia, ¿no?, donde se observa que hay un descenso en los primeros 30 minutos de vida, que puede persistir dentro de las primeras 48 horas de vida por un hiperinsulinismo transitorio. En consecuencia, estos niños con esos antecedentes, si es grande o es un RCIU, tenemos que pesquisar el dosaje de glucosa, ¿no?, y si encontramos glucosa baja, pues inmediatamente hacer la corrección respectiva. El hijo de madre diabética también puede presentar hematocritos altos, o sea, policitemias, ¿no? Y a consecuencia de este aumento de glóbulos rojos en la sangre del recién nacido, pues va a haber un aumento de los valores de bilirrubinas en referencia a la ictericia fisiológica, o sea, va a ser valores mayores de 13 miligramos por ciento. Y esta frecuencia es más o menos de un 20 a 30%. Entonces, el hijo de madre diabética también tiene un alto porcentaje de muerte fetal, ¿no? Del 30 a 40% de las muertes perinatales son debidas a malformaciones. Y si ustedes recuerdan lo que hemos mencionado, que en la diabetes tipo 1, o sea, la insulino dependiente, hay mayor incidencia de malformaciones congénitas. Entonces, son niños muchas veces son abortados o mueren, ¿no?
También puede nacer antes de tiempo por prematuridad y en algunos casos pues, la asfixia perinatal. El muerte fetal se dice que se produce por hiperglucemia e hiperinsulinemia, lo cual aumenta el consumo de oxígeno, ocasionando hipoxia fetal crónica y fallecimiento. Este aumento de la mortalidad perinatal pues es mayor cuando se acercan al término, o sea, en el gestación. Otra enfermedad también que puede, digamos, alterar el bienestar del feto y del recién nacido es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Igual que la diabetes gestacional, esta aparece a partir de las 20 semanas de gestación, ¿no? Es diferente que sea la madre hipertensa antes de la gestación, o sea, que tenga una hipertensión propia. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? El estado hipertensivo de cualquier persona, incluso de la gestante, se define como la presión arterial igual o superior a 140 milímetros de mercurio, o sea, de la sistólica, y la diastólica igual o superior a 90 milímetros de mercurio. Esto tiene que ser medido en 2 ocasiones con un lapso de 4 a 6 horas. Hay un programa nacional de educación de la presión arterial alta y lo clasifica en 4 grupos, ¿no? Hipertensión gestacional, preeclampsia, preeclampsia superpuesta, hipertensión crónica e hipertensión crónica. ¿Por qué se produce esta hipertensión, no? Sobre todo la gestacional. Se mencionan, por decir, varias teorías. La implantación, que haya una implantación placentaria anormal, que se produzca una intolerancia inmunitaria entre los tejidos maternos y fetoplacentarios, una mala adaptación materna a cambios cardiovasculares, ¿no? Durante el embarazo, que también que hay una deficiencia en la dieta materna, y entonces se habla de factores genéticos, ¿no? Que predisponen, ¿no? a que la madre presente, digamos, estos cuadros de hipertensión. Y también influencias epigenéticas. Entonces, la hipertensión arterial en el embarazo va a aumentar la mortalidad, ¿no? Tanto de la madre, del feto y del recién nacido. Entonces, cuando la madre está presentando presiones altas, se tiene que hacer una ecografía obstétrica para ver cómo está la curva de crecimiento fetal, ¿no? Hay que valorar también la cantidad de líquido amniótico y repetir según las guías de procedimiento de cada hospital. Cuando hay la presencia de un niño que tiene retardo de crecimiento intrauterino, se considera un signo de mal pronóstico. Que empeora si esto va de la mano de que la madre presente oligoalas. En esos casos se recomienda siempre hacer un estudio Doppler, ¿no? Y sobre todo se ha iniciado este estudio que es útil, ¿no? En los embarazos de alto riesgo. La presencia de flujo reverso o ausencia de flujo, de fin de diástole umbilical son signos de mal pronóstico. Cuando se hace un monitoreo fetal anteparto, un monitoreo no estresante, como se dice, se ha demostrado su utilidad en el manejo de los fetos, sobre todo de 26 semanas. Pero puede realizarse también en fetos de 22 semanas. Y se tiene que repetir según el médico. Siempre debemos tener mucho respeto a la patología de preeclampsia, ya que es una patología que se está viendo últimamente bastante frecuente, a pesar de que las madres aparentemente tienen buen control prenatal y que afecta a embarazadas que causan presión arterial alta, hay proteinuria, ¿no? Y en consecuencia al haber proteinuria significativa hay baja las proteínas en sangre. Generalmente también esta patología aparece después de las 20 semanas y puede estar cuando la presión es muy alta y no está controlada, la paciente puede presentar
dolor de cabeza, visión borrosa, chinitos, escotomas centellantes y edema, ¿no? De extremidades. Cuando la madre presenta presiones altas y está poniendo en riesgo que no es controlada a pesar de la medicación, a pesar de que sea un embarazo término, a veces lamentablemente se tiene que acabar el embarazo, ¿no? Las mujeres que están con presión arterial alta deben estar hospitalizadas para controlarla, ¿no? Porque supongamos que se va a la casa, le sube la presión arterial, al contrario, de repente presenta un índice, ¿no? Un derrame del sistema nervioso central. Y es por eso que todas estas nuevecitas siempre están hospitalizadas, ¿no? Porque si avanza a etapas más graves, puede presentar el síndrome de Gel, ¿no? O de cáncer, porque lo que estamos hablando es la preeclampsia. Entonces, la preeclampsia se vuelve más común después de la semana 35 de embarazo. Por ejemplo, hoy día yo he tenido una cesárea de la mañana de una madre multípara de 37 años, cesárea 2 veces, o sea, sería una cesárea iterativa, pero además tenía hipertensión arterial. Entonces, el bebito ha nacido de 37 semanas y con un pesito de 2,800, ¿no? La siguiente. Generalmente esta patología es a veces más frecuente en el primer embarazo, ¿no? O en los embarazos gemelares. Y sobre todo, lógicamente, igual que la diabetes, pacientes mayores de 35 años o esto, ¿no? Mi paciente de 37 años. Y también tenemos otros problemas de salud asociados, ¿no? Diabetes o enfermedades renales. Y hay una historia de que si la madre tuvo preeclampsia en un embarazo previo o familiares que tuvieron preeclampsia, tienen mayor riesgo de que puedan presentar este cuadro. Entonces, los riesgos para la madre y el feto son consecuencia de la presión arterial aumentada y la disminución del flujo uteroplacentario. Cuanto más precoz es la aparición de la toxemia, pues lógicamente mayor serán los riesgos tanto para la madre como para el bebé, ¿no? En los casos de preeclampsia severa pueden verse afectados órganos maternos importantes y alterar en consecuencia el flujo uteroplacentario, comprometiendo la salud del feto, o sea, el bienestar fetal, ¿no? Tanto del bebé como de la madre. ¿Qué riesgo puede presentar la madre? Como les decía, hemorragia cerebral, incluso puede haber desprendimiento de retina, puede haber edema pulmonar y alteración de la coagulación. ¿No? Casi todo esto está incluido en el síndrome de Gel. En el recién nacido, pues a veces hay que acabar, como les digo, el embarazo por el riesgo que tiene la madre. Alteración del bienestar fetal y entonces muchas veces madres que tienen toxemia o preeclampsia. También hay retardo de crecimiento intrauterino, sobre todo cuando la hipertensión aparece antes de las 35 semanas, o la madre que tenga una hipertensión crónica, ¿no? En el caso de preeclampsia severa se recomienda terminar cuanto antes el embarazo, ¿no? A pesar de considerar que este niño puede ser prematuro. Bien. ¿Alguna pregunta?
creo que todas las mujeres tenemos, era imposible, ponía la aguja y nada. Después de más de media hora, creo, de estar intentando, vino bueno, no sé si seguirá la espeja, pero la doctora y al final no se pudo poner la orquídea y le pusieron epidural. Pero como les digo, la madre tercera cesárea, o sea, cuando es más de 2 cesáreas, se llama, viene la tercera, se habla de cesárea iterativa. Añosa, obesa y por eso en consecuencia el niñito nació flaquito. De 37 semanas. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Iterativa. I-T-E-R-A-T-I-V-A. Iterativa. Entonces, no voy a poner triplemente cesariana o doblemente cesariana. A veces no lo voy a poner. El niñito nació, fue un poco flaquito, ¿no? Y era de 37 semanas. Pulmonto, tejido celular cutáneo muy poco. Y es flaquito, pero 2,830. Talla 49, no sé si recuerdo. El perímetro abdominal estaba también, el perímetro torácico estaba bajito, estaba 31. La cabecita 33,5. Recién nacido de madre con patología infecciosa. ¿Qué cosa es una infección? Es la invasión y la multiplicación de microorganismos en el cuerpo, ¿no? El cuerpo puede responder de diferentes maneras dependiendo del tipo de infección y de su alcance. Una enfermedad infecciosa es la manifestación clínica consecuente de una infección provocada por varios microorganismos, ¿no? Estos microorganismos pueden ser virus, pueden ser bacterias, parásitos o hongos. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas al recién nacido, ¿no? O al feto? Generalmente las más frecuentes son las verticales, o sea, pasan de la madre al feto. A través de la placenta, ¿no? O a través de la leche. Las horizontales son menos frecuentes, generalmente son por contagio, respiratorio, digestivo, vectores, o producirse cuando un niño por X causa de repente permanece mucho tiempo hospitalizado, está cateterizado, intubado, tomas de muestras repetitivas, entonces estas son las horizontales, ¿no? O a veces también consideran los ocurridos. Las infecciones estas verticales que le digo que son las más frecuentes pueden producirse antes del nacimiento, sobre todo en el primer trimestre, durante, y se habla en este caso de las congénitas, durante el parto, perinatales y después del parto neonatales. Entre las que se producen antes del nacimiento, o sea, las congénitas, están incluidas sobre todo las enfermedades del grupo TORCH, ¿no? Ahora, ¿por qué se infectan los bebés? Los recién nacidos generalmente tienen su sistema inmune, ¿no? Poco desarrollado o inmaduro. La producción de anticuerpos contra los diferentes microorganismos específicos tampoco están desarrollados. Los niveles de anticuerpos, sobre todo en la IgG, pueden ser bajos y el bebé es prematuro. Todos los bebés tienen pequeñas cantidades de anticuerpos inmunoglobulina M, ¿no? Dentro de las infecciones intrauterinas congénitas, que ya se mencionó los factores de riesgo, ¿no? Lo que podemos encontrar en los exámenes son la presencia de vesículas en la piel, petequias, ictericia, ¿no?
que dura más de varios días y sobre todo a veces está predominando la bilirrubina directa. Generalmente estos niños tienen hepatoesplenomegalia y a veces hay una evidencia también de daño hepático. Y esto se puede traducir en la elevación de las transaminasas, ¿no? Muchos de estos niños que sospechan una infección congénita generalmente pueden tener microcefalia o las suturas muy separadas, ¿no? Pueden presentar alteraciones oculares como cataratas o retinas anormales, lo que se llama a veces corioretinitis, mala respuesta a los sonidos, ¿no? Hay hipoacusias neurosensoriales, pueden complicarse con neumonía o anemia, trombocitopenia y linfadenopatía, ¿no? Agrandamiento de los ganglios linfáticos. Dentro de los hallazgos de laboratorio, para muchas de estas infecciones intrauterinas congénitas, toman varias semanas para convertirse en positivo. La mayor parte de las pruebas implican medir el nivel de anticuerpos, ¿no? Si, por ejemplo, encontramos una IgG elevada en el recién nacido, sospechando cualquiera de estas enfermedades, debemos pensar que puede ser un traspaso pasivo de anticuerpos de la madre al recién nacido. Si controlamos posteriormente estas IgG y bajan, probablemente fue un pasaje pasivo. Pero si nosotros sospechamos X enfermedad de Thorson y pedimos la IgM por así para citomegalovirus y sale positiva, eso nos indica enfermedad activa en el recién nacido. ¿Cómo saber si un bebé está infectado? Siempre es importante observar al recién nacido para reconocer, ¿no?, algún riesgo de infección. Y generalmente los signos clínicos vistos con más frecuencia son cambios en los signos vitales, ¿no? De repente está taquicárdico, febril, o bradicárdico, ¿no? O el color ya no es un niño sonrosado, de repente está cianótico, está pálido, o hay señales de mala perfusión alveolo capilar y entonces tiene piel marmórea, etc., ¿no? Tiene capilar lento. Entonces, tenemos que, cuando un niño presenta estas características, tenemos que hacer nuestro plan de estudio y pedir los análisis correspondientes, ¿no? Cuando estamos sospechando una sepsis, lo primero que debemos pedir es un hemocultivo, ¿no? Porque de acuerdo a estos resultados vamos a dirigir la terapia antibiótica, porque inicialmente siempre se da la terapia empírica, pero como resultado del hemocultivo ya redirigimos la antibiótico terapia. Cuando un bebé presenta, un recién nacido presenta una infección, generalmente no focaliza, ¿no? Generalmente se generaliza, por eso hablamos de sepsis. Los signos clínicos pueden ser digestivos, respiratorios, pueden ser, como les digo, taquicárdicos o bradicárdicos, de repente hay hipotensión, hipertermia o hipotermia, ¿no? Cuando presentan hipotermia, sí, también hay una. Lo que les decía, cambio de color de la piel, pálido, cianótico, marmórea, ¿no? Y sobre todo viene capilar negro, más de 2 segundos. Hay una mala tolerancia a la energía oral, de repente el niño se distiende, vomita, ¿no? Y hay compromiso también del sensor, el niño que está letárgico, hipoactivo, hipotónico, o irritable, ¿no? Muchas veces algunos niños pueden incluso convulsionar. En los hallazgos del laboratorio podemos encontrar leucocitosis. En el recién nacido, sobre todo en el primer día, se habla de leucocitosis cuando superan los valores de 30.000. Y conforme pasan los días, digamos, va a ir disminuyendo.
Es como los adultos que por encima de 10.000, yo digo, tiene 14.000, digo, leucocitosis, ¿no? En recién el siglo XXI. Ahora, también cuando, igual que los niños más grandes, se habla de leucopenia cuando están en rango de 5.000. Hay que ver también el índice de madurez con totales que no debe ser mayor de 0,2, ¿no? Cuando un niño está mal, como hay una mala perfusión, digamos, alveolo capilar, generalmente el niño puede estar con trastorno del ambiente interno, de la, como se dice, va a entrar a un sistema de anaeróbico, entonces va a haber producción de disminuye el bicarbonato, aumenta el ácido láctico y puede presentar una acidosis metabólica, ¿no? Todo como digo, a partir de una mala perfusión, enfermedades y todo eso. También se pueden alterar los factores de recoagulación, de repente el INR está más de 1.5, los factores de recoagulación se prolongan. Generalmente, por más que tratamos de dar un buen pic, a veces hay fluctuaciones, niños que hacen hiperglicemia o hacen hipoglicemia, ¿no? Hay que estar monitoreando las categorías. La siguiente. En el caso, por ejemplo, de la infección por clamidia, lo que va a presentar el recién nacido puede ser una conjuntivitis o una cuadro de neumonía, ¿no? Esto se presenta sobre todo en las mujeres que no han sido tratadas, ¿no? O han recibido un tratamiento incompleto. En este caso, para sí no se recomienda antibióticos si no sabemos si la madre ha tenido este tipo de infección. Generalmente en el recién nacido puede presentar una conjuntivitis, más o menos un promedio de los 15 días de vida, ¿no? Y también el cuadro respiratorio puede presentarse a esa edad, tardíamente. El tratamiento son los macrólidos, ¿no? Podemos usar el clásico de primera línea que vendría a ser la eritromicina, o actualmente podemos usar también la acitromicina, ¿no? Que son los macrólidos de segunda línea. La siguiente. Generalmente de estas infecciones por gonorrea, pues en estas épocas ya son bien raras, ¿no? Son un poco frecuentes. Si OV presenta, lógicamente, confirmamos la presencia de esta Neisseria gonorrhoeae y se puede usar la penicilina, pero cuando es resistente podemos cambiar a ceftriaxona, ¿no? 50 miligramos kilo dosis. Los primeros días serán cada 12 horas. O esta cefalosporina de tercera generación, 100 miligramos kilo de cicotaxima, que es 100 miligramos kilo, ¿no? La siguiente. El citomegalovirus es un virus, ¿no es cierto? Hay una transmisión y riesgo de infección congénita que puede producir diferentes grados de afectación en el recién nacido. Sobre todo cuando esta infección se produce en los primeros meses de embarazo, cuando debe estar en etapa de embriogénesis, de desarrollo de sus órganos y sistemas, se puede presentar inflamación. Algunos bebés, digamos, no son sintomáticos, ¿no? Pero con el tiempo pueden presentar síntomas. Sobre todo, como les digo, la audición, dificultad en el aprendizaje durante la infancia. Ahora, el bebé también puede infectarse cuando pasa por el canal del parto o durante la lactancia, ¿no? O que reciba, por decir, una transfusión de sangre que está infectada con citomegalovirus. ¿Qué es lo que vamos a observar en este niño que nace
con esta sospecha de citomegalovirus. Vamos a encontrar un crecimiento retardado. O sea, generalmente son niños con crecimiento, retardo de crecimiento intrauterino. Como es generalmente una infección temprana en el primer trimestre, este retardo de crecimiento intrauterino va a ser simétrico. O sea, no solamente el peso va a estar debajo de 300 días, también va a estar la talla, va a estar el perímetro sexual. En estos niños van a presentar hepato esplenomegalia, ictericia prolongada, como les digo, microcefalia, calcificaciones cerebrales y cataratas. El diagnóstico se hace por el cultivo viral, ya sea de orina o saliva, ¿no?, para confirmar la infección de citomegalovirus. Entonces, el tratamiento debe ser apropiado de acuerdo al estado del paciente. Cuando nosotros estamos manipulando las secreciones de este recién nacido que consideramos infectado, debemos tener cuidado siempre de lavarnos las manos, o si va a hacer una toma de una muestra de sangre, o digamos, limpiar los pañales, qué sé yo, deben ser personas observadas, ¿no? Estos pacientes deben hacerse un seguimiento, ver con la infección de citomegalovirus, o incluso también en los recién nacidos que han tenido la infección pasar por el canal de parto o después, ya que estos niños pueden presentar, como les decía, hipoacusia neurosensorial. También alteraciones de la visión, o hay un retraso en el desarrollo psicomotriz y otras capacidades, que si no son diagnosticadas en la etapa del nacimiento, nos vamos a dar cuenta solo cuando el niño está en la etapa escolar, un niño que no rinde, ¿no?, o que su desarrollo psicomotriz está venido. La siguiente. El virus de la hepatitis B, ¿no? Como ustedes ya saben, esta hepatitis B se contagia a partir de los fluidos, ¿no?, en las secreciones, o sea, se hace una transfusión de un paciente que tiene hepatitis B, que hemos hecho un despistaje de hepatitis B, se puede pasar también. Igualmente, por la secreción, que tienen, en el caso de ustedes, o una chica que tiene hepatitis B, también se pueden contagiar, ¿no? Es por eso, cuando, por decir, entran a un acto quirúrgico, ya sea de cirugía o ginecostetricia, y ahora, por decir, el cirujano está cortando y de repente hace así con el bisturí y le corta el guante a la enfermera, el simple bisturí está con sangre, puede ser considerado un accidente de trabajo. Y como no todas las mamás se les hace despistaje, o los pacientes se les hace despistaje de hepatitis B, que tal mala suerte que tuviese, ¿no? Entonces puede ocurrir esto. Generalmente en otros países se hacen un examen de rutina a todas las gestantes, ¿no? Y se tiene que ofrecer a otras madres la vacuna. Durante el embarazo, sobre todo aquellas que tienen el antígeno de superficie, así se que tengan el antígeno de superficie negativo, ¿no? La transmisión transplacentaria de la mujer embarazada a su feto puede ocurrir, pero es poco común. La infección neonatal parece ocurrir principalmente por el contacto directo, ¿no?, con la sangre de la madre en el momento del parto, ya sea este parto por vía vaginal o por vía alta, que vendría siendo cesárea. Entonces, inmediatamente se tiene que hacer el estudio también de recién nacido, ¿no? En la práctica, generalmente toda madre que tiene antecedentes de hepatitis B, así esté ya, digamos, con antígeno de superficie negativo, el parto se termina por cesárea.
Y todo el personal que interviene en el acto operatorio debe tener mucho cuidado, ¿no? Con los cortes, etc. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento generalmente en estos niños que tienen una superficie positiva es la administración de la vacuna HPV antes de las 24 horas. O también colocarle inmunoglobulina para hepatitis B. Las precauciones que se deben tener para los bebés de estas madres con antígeno de superficie positivo deben, como dice, limpiarse rápidamente los restos de sangre, algunas veces no se convierte un poquito de sangre, deben limpiarse rápidamente. Y sobre todo, como les digo, el personal que manipule estos niños debe tener cuidado con la secreción, ¿no? Porque no sabemos si el niño está infectado. Si no es tratado, más de la mitad de bebés nacidos de mujeres con HPV, el antígeno de superficie positivo se infectarán, ¿no? Y un 25% de estos bebés que están infectados van a desarrollar enfermedades fatal, ¿no? Sobre todo el hígado, van a ir a una hepatitis crónica y que puede llevar a cirrosis o un carcinoma hepatocelular. Y morirá, digamos, morirá prontamente. ¿No? Siguiente. Entonces, estas son unas recomendaciones en cuanto a inmunoprofilaxis de la hepatitis B, tanto en niños menores de 2 kilos como en niños de 2 a más kilos, ¿no? Si la mamá es HB positivo, se debe colocar la vacuna de la hepatitis B con la inmunoglobulina para la hepatitis B. Generalmente se recomienda en las primeras 24 horas de vida, 12 horas, ¿no? Y después de esto, el bebé debe continuar su calendario normal de vacunación, ¿no? Ustedes saben que cuando el recién nacido nace, se le colocan 2 vacunas. El primer día de vida debe ser colocada la vacuna, o sea, la HPV, la vacuna contra la hepatitis B, y la vacuna de la tuberculosis, ¿no? Si a bebé no le colocaron el primer día en circunstancias de niños normales o madres también que no tienen riesgo de hepatitis B, se tiene que esperar hasta los 2 meses. En el caso de esos niños que la mamá es positiva, la vacunan, digamos, en las primeras 24 horas y después sigue su calendario normal de vacunación. Generalmente a los 2 meses. Se debe inmunizar a estos niños con 4 dosis de vacunas y no se debe contar las dosis que se colocó en las primeras 24 horas. Posteriormente se le debe hacer un estudio al recién nacido del antígeno de superficie y anti-HPV, ¿no? Los bebés que nacen de madres que tienen el antígeno de superficie negativo, con niveles de antígeno de superficie mayor igual a 10 miliunidades por mililitro, están protegidos y no necesitan manejo médico. Los niños también que tienen este antígeno de superficie negativo, pero que tienen los niveles de antígeno de superficie menor de 10 miliunidades, estos deben ser inmunizados con 3 dosis a los 2 meses con intervalos y repetir las pruebas, ¿no? Los infantes que son positivos para la hepatitis B deberán recibir un seguimiento apropiado, incluyendo evolución médica para evitar la enfermedad crónica del hígado. En los niños que pesan de más de 2 kilos, igualmente si se debe colocar la vacuna de la hepatitis B y la inmunoglobulina de la hepatitis B dentro de las 12 a 24 horas de recién nacido. Y posteriormente sigue su calendario normal de vacunación. Acá en el Perú es a los 2 meses, ¿no? De acuerdo al calendario de vacunación. Entonces hay que checar a estos niños si tienen antígenos de superficie positivo, o sea, hacerles un monitoreo,
los niños que tienen antígeno de superficie negativo con niveles de este antígeno de superficie mayor o igual a 10.000 unidades están protegidos y no necesitan manejo médico, ¿no? Casi igual que los menores de 2 kilos. La siguiente. El virus del herpes simple. La infección congénita del virus del herpes simple es bastante rara, ¿no? Generalmente la transmisión casi siempre ocurre mediante el canal del parto con lesiones activas, ¿no? Lo que le llamamos comúnmente que la madre presenta condilomas cervicales. Y sobre todo que no han sido tratadas, ¿no? En este caso siempre se recomienda terminar el embarazo por vía alta, o sea, por cesárea. Generalmente las manifestaciones clínicas pueden ser localizadas, sistémicas, ¿no? Cuando hay una enfermedad sistémica se encuentra generalmente afectado el pulmón, el hígado, la piel y otros órganos, incluyendo el sistema nervioso central. Debe considerarse el riesgo de que pueda producirse esta enfermedad si hay una ruptura prolongada de membranas. Y los niños pueden desarrollar dificultad respiratoria, presentar una inestabilidad térmica, las transaminasas pueden estar reguladas y presentar otros signos de sexo. Cuando se compromete el sistema nervioso central, puede resultar compromiso del sensorio, letargia, confusiones, temperatura igualmente inestable, fontanela bombada, ¿no? Y lo más leve es que el recién nacido pueda presentar solamente lesiones en piel, ojos o en boca. Esto puede incluir una conjuntivitis, una queratitis, se observa la presencia de vesículas y o úlceras. Pueden ser visibles en la piel y también en la mucosa, sobre todo en la garganta. Y como les digo, siempre esto va de la mano si hay una ruptura prolongada en el canto. La siguiente. El diagnóstico puede hacerse el cultivo de los virus, ¿no? Se toma el cultivo de las lesiones que pueden presentar en la mucosa, estando en la piel, de la boca, de los ojos, de la piel, o de la sangre, ¿no? De las secreciones como de orina, etc. Esto consiste en un raspado de este contenido vesicular y el test serológico es de gran valor cuando se sospecha de infección. El tratamiento de neonatos que presentan estas infecciones de herpes simple, de todas aquellas que presentan compromiso de varios órganos y sistemas o del sistema nervioso central, se recomienda el aciclovir, ¿no? 60 miligramos kilo por día, dividido en 3 dosis, por vía endovenosa por un periodo más o menos de 14 a 21 días. Los intervalos de dosis deben ser incrementados si hay una mala función hepática, ¿no? O sea, en lugar de darle cada 8 horas, de repente tenemos una creatinina que está a 1 punto y tantos, entonces ya no le vamos a dar cada 8 horas, puede ser cada 12 o cada 24 horas. Casi un manejo similar al prematuro, ¿no? Siempre, entonces, entre las precauciones, aislarlo de los demás bebés, mucho cuidado en el manipuleo de los bebés. Idealmente, cada vez que el personal, ya sea médico, técnico, enfermera, van a agarrar a un niño, debemos lavarnos bien las manos, ¿no? Ahora, como esta es la pandemia, lo práctico es alcohol y listo, ¿no? Y lo mejor lavado es con chorro de agua, mejor. La madre debe usar también una barrera de protección para evitar el contacto del bebé con las lesiones, ¿no? Si por ejemplo, la mamá presenta herpes labial, debe usar una mascarilla. Pero con precaución de tocar al bebé, ¿no? Si va a tocar al bebé, la mamá siempre se le recomienda lavado de manos. Así es. El virus de la inmunodeficiencia humana. Un gran número de mujeres están infectadas, en especial aquellas con riesgo particular, ¿no? Por ejemplo, hay aquella madre que tiene una
promiscuidad sexual, varias parejas, además de abusan de las drogas, ¿no? Se pinchan, o parecen, qué sé yo. Promiscuidad sexual, de pareja sexual. Y cuando tenemos nosotros un antecedente, por ejemplo, de una madre que tiene un VIH positivo, o que sea solo una sífilis positiva, con BRL, pues probablemente tiene varias parejas, ¿no? O sea, siempre hay que hacerle descarte de, por ejemplo, en este caso, si la madre tiene sífilis, descartar también el VIH. Si tiene VIH, también descartar sífilis. Siempre van de la mano. En la mayoría de países, pues sobre todo la OMS recomienda que debe hacerse un despistaje de todas las mujeres embarazadas. En nuestro medio no se hace. Lo único que hacen las gestantes es descartar TIR-BDR. Porque por ahí la mamá dice, no, mi esposo tuvo, ¿no? Y bueno, hay que hacerle el estudio a la mamá y después cuando va a salir hacer el estudio. La mamá tuviese este VIH positivo, pues se debe hacer su tratamiento. Para reducir el riesgo, ¿no?, de que pueda infectar a su bebé. Casi todos los bebés nacidos de mujeres con VIH positivo, incluidos bebés actualmente no infectados, entonces va a ser VIH positivo al nacer, porque los anticuerpos fueron adquiridos en el útero desde la madre. O sea, no es que el niño esté enfermo, ¿no? Es el pasaje pasivo de... entonces, estos niños tienen que hacerles el seguimiento. Estos niños de madre con VIH positivo se les debe hacer un control al mes, a los 4 y 6 meses. Y después de todo negativo, bueno. También si la madre tuviese VIH positivo reciente y no tratada, está indicada, digamos, la terapia antiviral en el recién nacido, ¿no? Generalmente eso hacemos, ¿no? Si la mamá es VIH positivo y el programa de transmisión sexual nos dice que no recibe tratamiento, le hacemos las pruebas respectivas al bebé y le iniciamos terapia. Aunque es mejor pecar de exceso de terapia. A veces es preferible informar a los padres, ¿no? Porque hemos tenido casos en la práctica que un niño con antecedentes de madre y probablemente le habrá contagiado a su marido, y al niño le hemos hecho el estudio, mientras tanto sale el estudio, que demora a veces, no la prueba rápida, sino la otra. Le hemos iniciado terapia retroviral y un poco más se nos espera. ¿Quién ha autorizado que le den? La siguiente. Entonces, como les digo, cuando se va a operar una madre que dicen que es VIH positivo, se debe tomar toda la precaución del caso. El personal que va a intervenir en el acto operatorio o la recepción del recién nacido deben ser cuidadosos con, como les digo, el riesgo de contaminarse con sangre, ¿no? La mayoría de autores dicen que de una madre VIH positivo, porque este virus se transmite a través de la leche, debe ser suspendido. Pero por decir, en otros países como en África, los países muy pobres del África, donde ustedes han visto que hay niñitos, pura cabeza son los platitos, bueno, se recomienda que antes de que se mueran de hambre, que le den lo que tengan, pues, que es la leche materna, porque al final a la larga se van a contagiar. Entonces siempre está, digamos, en discusión esto, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento, al recién nacido será esta terapia antirretroviral, como les digo, con el sidobudin. Eso tenemos nosotros en la Seguridad Social, ¿no? Continuar con la terapia de sidobudin en el bebé, incluso aunque durante el embarazo o trabajo de parto no haya sido dado. Se da la dosis de 2 miligramos por kilo de jarabe de sidobudin administrado por vía oral cada 6 horas. Empezando de 6 a 12 horas después del nacimiento, y después hay que seguir a las 6 semanas. Entonces, este señor, un poco como les digo, nosotros iniciamos el tratamiento y él dijo que qué, dijo no tiene, no tenemos nada.
creada por el niño. Es como, por ejemplo, un niño que tiene la base, que mientras que le hacemos las PDRL y de repente sale muy bajo, uno sobre 40, uno sobre 80. Puede ser similar a los dolores de la madre, o más altos o más bajos, pero tenemos que confirmarlo con los anticuerpos de esos inmunofluorescentes, ¿no? Pero es el resultado de demora. Entonces, mientras tanto, podemos dar profilaxis, en el caso de los específicos con penicilina, ¿no? Entonces, ya el seguimiento de este niño, pues lo hace el programa de control de estas infecciones de transmisión sexual. Hay que controlar no solamente a la madre, al padre, así. La transmisión al feto puede ocurrir en cualquier etapa de la enfermedad de la mujer, ¿no? En cualquier momento también del embarazo. Generalmente debe serles un dosaje, digamos, a las madres en el primer trimestre y después también en el último trimestre. Las precauciones también que se deben tener son el contacto, ¿no? Sobre todo si tienen lesión. Se menciona que el recién nacido puede tener corioretinitis, rinitis, puede tener también impétigo, pano plantar, ¿no? Puede tener infección prolongada, pato genital, etc. O también pueden hacer asintomáticos. Entonces, a estos niños, como les digo, se les puede dar el tratamiento profiláctico con penicilina, mientras que se confirme la enfermedad, pero no, la penicilina no le va a hacer ningún efecto colateral. Si se confirma la enfermedad, entonces le damos por lo menos 10 días de penicilina gesólica, 50-100 unidades por kilo cada 12 horas. O si es profiláctico, le podemos dar solamente la visa química, una sola dosis. Bueno, 50.000 de repente kilo. ¿Qué vamos a evaluar si tenemos un antecedente de embarazo múltiple? Tenemos que ver en qué mes del embarazo estuvo presente, los análisis que hicieron, si recibió el tratamiento respectivo, ¿no? Porque a veces las madres abandonan el tratamiento y reciben un tratamiento parcial. Si la mamá dice que fue alérgica, de repente la han tratado con eritromicina y también se completó el tratamiento. Entonces, hay que tratar de que se cumpla el tratamiento por el tiempo indicado. Entonces, todo depende, ¿no? Muchas veces los demás pueden tener que fueron a un control al hospital, se les pidió las tecnologías de BRL, que es lo más frecuente que piden, y no regresó más al hospital, ¿no? Y resulta que eran dolores sellados. Entonces, cuando viene a dar a luz, revisan y encuentran el resultado positivo. A ellas en ese rato le dan la penicilina y nosotros ya teníamos ese dato, pero generalmente nosotros no nos conformamos con la prueba de BRL. También hacemos el mensaje de estos anticuerpos antitecoléricos, ¿no? Para ver si realmente tienen así. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, como les digo, la penicilina resólica, acá hablan de 100 a 150.000, pero en otros textos, 50.000 unidades kilo, ¿no? Generalmente lo que damos 50.000 a 100.000 unidades kilo 2, que tendría que ser 100.000 o 250.000 unidades kilo día. Generalmente cada 12 horas y con un promedio de 10 días. Y decía hoy la madre, por decirlo, vive acá en Arequipa, que se va a ir de repente a Chivay, se va a ir a Marques. Le podemos dar a niños de repente solo una mensaje.
Bueno, ya no, no vemos gran compromiso en la práctica del estado familiar del niño para pensar que amerite, ¿no? Uno de líquidos aquí para DRL, ¿no? Para ver si hay proteinografía, etcétera. O alteración del recuento planetario, etcétera. Entonces, siempre hay que tener presente, como les digo, comparar los resultados de la madre con los del pecho, sobre todo en cuanto a la DRL. Igual que las otras enfermedades, la IgG, que puede ser solamente un repaso pasivo, ¿no?, de sus cuerpos. Y sí, hacer el seguimiento al niño, sí, y estos valores de DRL, si no tienen al alcance otro tipo de estudios y estos valores de la ácido aumentan, puede indicar que el niño tiene realmente una enfermedad activa. Pero si disminuyen, confirmamos que es un pasaje pasivo. Ya les han mencionado esto. La siguiente. La toxoplasmosis. Generalmente las madres que presentan esta infección por un parásito, ¿no?, Toxoplasma gondii, son asintomáticos. Y generalmente si es que desarrollan alguna enfermedad es autolimitada y ¿no? ¿Dónde se encuentra este parásito? Generalmente este parásito se encuentra en los gatos infectados, en la carne de ovejas infectadas, cerdos, ¿no?, que pueden albergar este parásito. Generalmente la enfermedad se adquiere cuando hay exposición a las heces de gato o la ingestión de carne cruda o poco hecho, ¿no? Se mencionaba un caso de un colega que decía que la señora, por decir, tenía aborto embarazada y tenía aborto espontáneo. Muchas casos de estas infecciones terminan en aborto. Entonces, ya presentó, creo, dos abortos, era una señora de clase media, y le hicieron este despistaje de torcha y le encontraron que era toxoplasma positivo. La señora no tenía gatos, pero le gustaba hacer cositas en su jardín. Pero el gato del vecino sí venía ahí y se hacía la casa. ¿Usted dónde se contagió esa señora? Por el gato del vecino, ¿no? Y no siempre puede decir tu mamá, tu hermana, tienen toxoplasma. Pero no tengo gatos, no como carne cruda. Pero puede contagiarse, ¿no? La reinfección es poco común. Esto puede presentarse sobre todo en las personas inmunodeprimidas, ¿no? Las personas que por primera vez se infectan adquieren inmunidad de por vida. Como cualquiera de estas infecciones congénitas, si la infección se produce en el primer trimestre, pues va a haber más daño en el feto, más malformación, los síntomas severos, ¿no? Incluso, como les digo, puede terminar en muerte. Que si la infección se produce en el último mes de embarazo, pueden hacer un estudio normal. Más del 70% de los bebés con infección congénita no presentan síntomas al nacer. Pueden presentar discapacidad visual, discapacidad del aprendizaje, ¿no?, y discapacidad intelectual, ¿no?, retraso mental, que después a veces desapercibido. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el estudio de estos niños que estamos oficiando que presentan toxoplasmosis? Pueden, como todas estas enfermedades, hay RCIU, hay ictericia prolongada, a veces de tipo directo o molestarse. También hay hepatosplenomegalia, trombocitopenia, anemia, microcefalia e hidrocefalia, ¿no? La diferencia de la citomegalovirus, acá las clasificaciones son intracraneales, ¿no? Intracraneales, porque hay otras que son periventriculares. También puede haber, puede el niño convulsionar y presentar enopatía.
Las pruebas serológicas son los métodos diagnósticos primarios, ¿no? Lamentablemente en el medio no tenemos todos los estudios, ¿no? El tratamiento requiere múltiples medicamentos durante un periodo prolongado. A veces las mamás que estamos aplicando alguna de estas enfermedades, tenemos que mandarlos al CASE, o sea, al nacional, con una referencia para que le hagan el despistaje, ¿no? O sea, el dosaje de IgM para la enfermedad que estamos sospechando. Si no hay reactivos, si la mamá tiene posibilidades, pues le vamos a hacer una orden para ver si le hacen en un laboratorio particular, ¿no? Y no es el resultado de un día para otro. A veces no demora una semana. La siguiente. En cuanto a la rubiola congénita, como ustedes ya saben, es una enfermedad por virus, ¿no? El bebé lo puede adquirir si la madre está infectada con este virus. Generalmente, como les digo, el momento más crítico de cualquiera de estas infecciones congénitas es el primer trimestre. Después del cuarto mes es menos probable que la infección de rubiola de la madre ocasione daño, o sea, malformaciones, ¿no? Las anomalías más frecuentes, creo que ustedes ya las deben conocer. Son catarata, o sea, problemas oculares, catarata, retinopatía, glaucoma congénito, malformaciones cardíacas. Hay una resistencia del ducto arterioso y en el que pulmonar. También hay sordera, ¿no? O sea, problemas auditivos, deterioro auditivo neurosensorial, y neurológicos, que pueden haber alteraciones de la conducta, cuadros de meningoencefalitis y depresión mental. Como les vuelvo a repetir, todos estos niños generalmente nacen con retardo de crecimiento neuroauditivo. Entonces, no se olviden, lo más típico es cataratas, sordera y problema cardíaco, ¿no? Eso es lo más típico de la gobierno. Generalmente las infecciones de las vías urinarias en la madre a veces son frecuentes, ¿no? Porque por la compresión uterina, no hay, a veces como un reflujo, uretro hacia la piel renal, y puede presentar organismos de fitis. Entonces, si la madre presenta una infección, sobre todo si no ha sido tratada cerca del término del embarazo, puede producir una infección vertical o una sepsis temprana. Todo niño que una vez que hemos realizado la historia materna y vemos que ha tenido una infección urinaria con un cultivo positivo y como les digo, a veces la mamita viene a su control, le piden todos los análisis, pero no regresa con los resultados. Entonces nosotros cuando vamos a atender una cesárea o un parto, estamos revisando los antecedentes maternos y encontramos positivo, doctor, le decimos el 24 y no recibe tratamiento. Entonces es un riesgo bastante alto de que la infección de nacido pueda presentar sepsis. Entonces tengo que pedir sus hemogramas, sus restantes de fase aguda, su cultivo, etc. Entonces, esto es más que todos los factores por los que puede condicionar la infección de tracto urinario en las madres, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que va a producir estas infecciones en el tracto urinario de la madre, ¿no? Va probablemente a producir un parto prematuro. Como les dije, va a tener la madre una pielonefritis. Puede condicionar también una poliomelitis materna y una inflamación de las membranas y ocasionando una ruptura prematura alimentaria. En el feto puede haber una infección generalizada, un retardo de crecimiento intrauterino cuando el niño nace sobre todo con poliomelitis, con antecedentes que ha vivido en un auto infectado, el niño nace bien deprimido. No es porque esté asfixiado, sino es por la infección. Si neonatales, pues va a haber un bajo presión arterial.
cuando llega, por ejemplo, les pongo un ejemplo, llega un recién nacido de 20 días al control y de repente nació con 3.500 y vemos que tiene un peso de 3.400. Dice la mamá que le da de latar cada 2 o 3 horas. Cuando un niño no gana peso y según la mamá le da de comer adecuadamente, la primera sospecha diagnóstica es que este niño puede tener una infección del tracto urinario, ya que se produce en pobre ganancia de peso ponderal. Le hacemos un cultivo y muchas veces sale positivo, ¿no? Inicialmente podemos dar el tratamiento de anti-genta o anti-amica, pero una vez que nos sale el cultivo, el resultado generalmente sale entre las 48 y 72 horas, a diferencia de un cultivo que sale a la semana. Ya podemos redireccionar el tratamiento. De repente nos puede decir que es resistente a la aminoglucosa, ¿no? Entonces hay que identificar a la siguiente. Y el estreptococo del grupo B. Ustedes saben que entre los gérmenes que más producen infecciones recién nacidos está el estreptococo del grupo B, está la bacteria monocitógenes y está las enterobacterias. Es por eso que el tratamiento empírico que se da ante cualquier recién nacido que sospeche infección o sepsis es ampicilina, porque va a cubrir el estreptococo, también va a cubrir la bacteria monocitógena y las enterobacterias van a ser cubiertas por los aminoglucósidos, que puede ser gentamicina o amitacina. En otros países, por decir, se les hace un estudio a la madre de rutina, ¿no? De la secreción vaginal o la secreción rectal, para tratar de identificar la presencia de estreptococo, porque ahí se localiza. Y así vamos a evitar que el niño pueda presentar una sepsis por estreptococo, que muchas veces se manifiesta más con un cuadro de respiratorio, ¿no? Con una neumonía. Entonces, como les digo, en la mujer puede colonizar la vagina, a veces la vejiga urinaria, pero más que todo el intestino. Por eso es que dicen un raspado de la secreción rectal. En los países desarrollados pues, esta incidencia es de 0.5 a 1.5 casos, porque en estos países hacen el despistaje a las madres, pero en nuestro país o países subdesarrollados la incidencia es mucho más alta, ¿no? En consecuencia, la mortalidad de los niños afectados por el estreptococo del grupo B también es alta. Como les vuelvo a repetir, lo que dice ahí, en vez de pues, presentar septicemia, que es una infección generalizada, porque el recién nacido no vocaliza, porque la naturaleza del sistema inmune, puede presentar también debutar con un cuadro respiratorio, con una neumonía, y cuando le tomamos una radiografía a un niño que tiene una neumonía congénita, la placa es muy similar a la bronco de vidrio medular, de la membrana de arriba, es decir, difuso, no blanco. A veces pueden evolucionar bien o a veces también se complican, ¿no? A veces también puede dirigirse la infección al sistema nervioso central y producir meningitis o encefalitis, ¿no? Y esta es una de las causas de que puede presentar a la larga osteoartritis, ¿no? Eso no es otra cosa que la infección de hueso o articulaciones que realmente toman la caída, ¿no? Y eso se manifiesta más o menos a los 15 o 20 días. Entonces, entre las secuelas de los niños que sobreviven se encuentran ceguera, sordera, retardo mental, sobre todo cuando la infección es severa. Bueno, hay niños en estado crítico, algunos hemodinámicamente inestables, etc. Acá. ¿Alguna pregunta?